El consultor político Osvaldo Moreno, con quien vamos a sostener un diálogo, el panel que está presente en esta segunda edición de esta transmisión especial. Centro Presidencial recoge pues absolutamente todo lo que estamos haciendo y se va a hacer hasta la tarde y noche. Vamos a dialogar con Osvaldo, ¿lo tenemos ya? Muy bien, muy buenas tardes, un gusto tenerlo aquí. La verdad, no sé si es un cambio generacional. A nuestro amigo, colega Carlos Vera le gusta remarcar, somos de otra época, dice él. Él sabe perfectamente que es de esta época y todos nos sentimos así. Lo que pasa es que hay cambios culturales, tecnológicos, y se ha trasladado, por ejemplo, la campaña, no solo en el Ecuador, en el mundo, al ámbito de las redes sociales. En los últimos días, ya abandonemos el resultado del debate. Yo ahí también no creo que el debate definía absolutamente nada. Pero estos últimos días, y usted como especialista consultor político, díganos de qué manera puede influir con estos golpes de efecto, como el tema del muñeco en el caso del señor Daniel Noboa, o lo que quiso hacer la señora Luisa González, copiar lo mismo y hacer algo pues que también va por esa línea de redes sociales. ¿Eso va a ser definitivo en el triunfo de uno de los dos hoy? Buenas tardes, un gran saludo a la audiencia de Radio Centro, un gran saludo al panel. Qué gusto, estimado, tanto tiempo que no tenía una entrevista con usted, pero me da mucho gusto verlo fundamentalmente con la lucidez de siempre y sobre todo con salud. A ver, las elecciones se ganan en función de la base de muchos hechos y acciones, sobre todo políticas más que comunicacionales. Entonces, no es que el debate es determinante cuando a mi candidato le va bien o al que no me gusta le va mal. O sea, los debates son hechos políticos y como tal forman parte de una serie de hechos que hacen que terminan determinando el final de una elección. O sea, hay una serie de acciones y hechos políticos que se comunican, que se hacen comunicacionales, que terminan en una elección. Y dentro de ese contexto hay mitos que yo entiendo que la opinión pública, que no tiene por qué saberlo todo, o mucha gente, no es que hombre vota hombre, mujer vota mujer. Por ejemplo, hay más mujeres que hombres, de acuerdo al último censo, bastante cuestionado, ¿no? Pero en todo caso, de acuerdo al último censo, hay casi 2 puntos de diferencia porcentuales más mujeres que en el Ecuador, casi como Europa, envejecida. Entonces, bajo esa premisa, entonces todas las mujeres van a optar por la candidata que es mujer. No, mujer no vota mujer, joven no vota joven, etcétera, etcétera. Lo que hay sí es espacios y plataformas de comunicación donde efectivamente, tal como usted lo plantea acertadamente en su pregunta, empiezan, digamos, esta suerte de batalla comunicacional, donde este elector que está más allá de las redes sociales, que no escucha Radio Centro, no escucha Osvaldo Moreno, no ve televisión, que se levanta a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, a poder ir a su trabajo después de tomar 2 colectivos, que gana un sueldo básico, que toma su decisión. Entonces hay muchos factores, entre ellos obviamente estas batallas comunicacionales. Creo que lo de Noboa, hay algo que dice Carlos que creo que es acertado. Para mí, lo más trascendente o la mayor virtud que tendría la candidatura de Daniel Noboa es que tiene viento de cambio favorable. Eso suele ser muy difícil, más que ser joven, de voltear, me explico. Porque él sí puede decir, a ver, yo no fui parte del gobierno Moreno, no fui parte del gobierno de Lazo, aunque ideológicamente se parezcan, no fui parte del correísmo, no, o sea, es difícil que tú le rebatas, ningún Noboa ha estado en el poder. Y eso es una bandera bastante poderosa, que creo que es la parte más difícil del otro lado. Y por el otro lado, me parece que la mayor debilidad, más que los muñecos de cartón que llegaron, más que el muñeco como tal en un momento importante donde el correísmo estaba, sale un candidato, que no cualquier persona, y la esposa de un candidato que fue asesinado, y de repente obviamente te genera una suerte de comunicacional aclaratoria. Y creo que fue el momento, ¿no? Pero por el otro lado creo que la candidatura de González, tal vez con el debate recuperó oxígeno, pero yo no tengo la claridad ni la clarividencia para saber lo suficiente, igual con el muñeco de cartón, como para definir hoy el resultado de manera definitiva. Adelante. Osvaldo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Los saluda Esteban Noboa y qué gusto volver a poder intercambiar ideas. Hace pocas semanas hablábamos también en la primera vuelta. Osvaldo, usted siempre pondera en sus redes sociales, al menos en la cuenta de Twitter donde yo lo sigo, usted siempre pondera
la opinión de Issa como actor político, es decir, la posición de Leonidas Issa hoy en día, que lidera la CONAIE y también tiene un liderazgo en los indígenas. Ahora, a mí me sorprendió bastante que en primera vuelta Daniel Noboa ganó la provincia de Chimborazo, por ejemplo. ¿Cómo cree usted que se vaya a mover ese voto indígena que puede oscilar entre el 7 a más? O sea, una base de 7 y puede llegar hasta el 10%, un poquito más del país. ¿Cómo cree usted que se puede comportar ese voto indígena hoy, luego de que Leonidas Issa, pues, se esperaba, al ser él de una tendencia indocomunista, por así decirlo, no apoyar a alguien como Daniel Noboa? Creo que tampoco se pronunció a favor de Luisa González, simplemente dijo que no iba a apoyar a la derecha. ¿Cómo cree usted que se pueda comportar ese voto indígena teniendo como antecedente una buena votación que obtuvo el señor Noboa en la sierra, ¿no? Yo creo que la primera respuesta es que quizás no es una lectura étnica, ¿no? Analizarlo de una manera tan, digamos, cuantificar étnicamente a los electores, creo que, no sé, tal vez en países racistas como Estados Unidos o digamos Europa, donde hay estados donde se vota, o en Sudáfrica, yo no creo que esa es la lectura indicada. Pero suele ser una votación orgánica, pues, ¿no? Pero puede ser una votación orgánica, en donde ellos digan, donde él es líder de la Confederación de Indígenas. Entonces hay muchas organizaciones unidas allí, y él dice, hay que votar por este y votamos por este. No es que lo estoy separando étnicamente, sino también ideológica, políticamente, conforme ellos están organizados, ¿no? Indocomunista. Pero bueno, no importa, o sea, lo que yo quería decir... Eso no es lo que él propugna. Ese es el mariateguismo. Sí, ¿puedo terminar la idea? Sí, dale. Porque me queda claro que no conoce el tema. A ver, lo que le quiero decir es que el tema aquí es el brazo político, me explico, más que el tema conceptual, que es correcto quizás la lectura. Yo diría más mariateísta que otra cosa. Pero en todo caso, aquí el tema es el brazo político. Yo creo que la votación de Noboa, si esa es la pregunta, la votación de Noboa tiene un gran resultado en Chimborazo, que la lectura es acertada, que tiene una característica adicional, donde una vez reitero su lectura acertada, que es la provincia con mayor población indígena. Ahora, aquí lo de fondo, obviamente desde mi punto de vista, es que el brazo político del movimiento indígena, que obtuvo una votación interesante en la elección anterior, que obtuvo un bloque de parlamentarios alto en la elección anterior, que fue la segunda fuerza a nivel electoral en la última elección local de este año, y que no pudo, que estuvo ausente en la papeleta. Yo creo que por ahí va el tema, más que lo que pueda o no decir Issa y cómo lo interpretemos, es la ausencia de Pachacútec. Entonces la pregunta sería, si esa maquinaria electoral, o si esa maquinaria, digamos, política de Pachacútec se hiciera presente, que está claro que no lo estuvo, y eso se refleja en el resultado de Yacu Pérez en la primera vuelta. Si es que esa maquinaria se activara, quizás eso podría variar, pero honestamente yo tengo mis dudas, y tengo mis dudas porque básicamente sigue Pachacútec ausente, digamos, de la papeleta. Y ahí me parece que tanto Issa como Noboa fueron auténticos. Por un lado, Noboa dijo, yo no espero el respaldo de Leonidas Issa, porque lo calificó de correísta, y por el otro lado, o sea, realmente yo no encuentro sorpresas. La incidencia electoral, que es correcta su pregunta, no estaría yo tan seguro que tanto puede ser, pero probablemente mañana o en el transcurso de la postelección podríamos analizarlo ya con resultados. Acá se ha hablado sobre la gobernabilidad y así debe ser, es lo fundamental. Si llegamos a lo que llegamos es por falta de gobernabilidad. Por eso se llegó a la muerte cruzada, luego de una prácticamente votación sobre destitución al presidente de la República. Debemos ya virar la página, iniciar otra con la elección del presidente de hoy. Y en ese campo, ¿usted considera que va a haber la razón suficiente en los ciudadanos, ahora legisladores, muchos de ellos repitiendo bancada, otros unos cuantos nuevos, pero las circunstancias del país son tan graves, tan agudas, que no cabe otra cosa que no sea centrar los objetivos en la solución de los problemas? Lo hemos dicho una y otra vez, pero usted, en su conocimiento, y debo resaltar, en campañas y en épocas difíciles de inseguridad, aparecen una cantidad de consultores políticos impresionante. Todos son consultores políticos, todos son especialistas en seguridad.
Y yo soy bastante formal en esto. A través del tiempo y la vida, con la formación y la demostración de resultados de esa formación, se va construyendo una carrera. Pero aquí somos tan simplistas y facilistas para que, según los momentos, todo el mundo es igual que aquel que demostró durante 3 o 4 décadas un ejercicio cabal de la profesión. Entonces, en ese campo le digo a usted, ¿cree que se puede lograr ante la circunstancia esa gobernabilidad y que no haya quienes digan, pero si se unen con el correísmo tal y cual cosa? Para la gobernabilidad solo quiero brevemente decir lo que pasó en el año 75, 76 en España. Se unieron absolutamente todos y dieron legitimidad al Partido Comunista para lograr lo que se logró, ese gran acuerdo que ha llevado pues a España a ser uno de los países más importantes de la Unión Europea. ¿Cree usted que se puede hacer algo así acá? Primero, perdóneme por lo que le voy a decir, porque yo soy muy tacaño con los elogios, pero muchísimas gracias por el nivel de su pregunta. Me hace como sentir satisfecho de que la opinión pública se la debe reivindicar. Gracias por su pregunta. Y le voy a decir por qué. Mire, yo creo que el país ha entrado en una escalada brutal, donde si la vida no vale nada, la honra, calcule usted qué valor tiene. Entonces resulta que 1/3 de la población, la una le dice que es narcotraficante, de pronto ya otra vez el otro candidato también. O sea, realmente hemos llegado a niveles muy terribles en nuestro país, donde desde mi punto de vista, más allá de los poderes del Estado, la verdadera crisis que vive el país en este momento es una serie de ideas que han hecho parapléjico al Estado. Básicamente eso. Yo, por ejemplo, sentí ausente en la discusión, en los debates y prácticamente en toda la opinión pública, el que se garantice que no se va a prolongar esta catástrofe que estamos viviendo, que nos tiene como el país más inseguro del mundo en materia de crecimiento de la violencia. País que no está en estado de guerra, donde probablemente cerremos el año como el país más violento de la región. Y le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en este momento en Israel, usted tiene un porcentaje de casi 300 niños que han muerto en esta guerra, donde los civiles han llevado la peor parte de bando y bando, pero han muerto aproximadamente en los primeros bombardeos 300 niños palestinos en la franja de Gaza, ¿no? Que no tienen nada que ver con conflicto. Pero lo que le quiero decir es que en Ecuador ha muerto una cifra similar de niños. Ese es el Ecuador que estamos viendo. Entonces, en esas circunstancias, y ni le cuento la migración, la ausencia de crecimiento económico, el colapso absoluto de todos los servicios públicos, en ese contexto, para mí es fundamental lo que usted plantea, que es necesario y urgente que quien gane esta tarde, sea el señor Noboa, sea la señora González, al final, vea, yo no vivo del Estado y me da lo mismo en el sentido estricto de que mi único interés público es estar al día con sus herramientas internas. Pero en ese contexto, yo creo que es fundamental los acercamientos, tal como usted lo plantea acertadamente, tomando como caso análogo, no solo lo que pasó en la Moncloa, en España, en ese pacto, lo mismo que pasó en Chile, lamentablemente bajo una dictadura, bajo una constitución y un marco jurídico establecido por una dictadura, pero hay ejemplos en quienes reflejarnos, incluso en el mismo Ecuador. Ya tuvimos el gobierno Isidro Ayora en su momento, que creo fue el gran institucionalizador del país, el mismo Otto Rosemena Gómez, el mismo Clemente Yerobi. Yo sí creo que ha habido momentos en la historia de nuestro país, no sé si con crisis de esta magnitud, usted es más conocer de la historia que yo, pero en todo caso creo que va a ser fundamental que haya una actitud positiva desde las instituciones, la Asamblea Nacional, y sobre todo un sentido de responsabilidad en el ejercicio de lo público de quien ejerza hoy a partir de mañana el Ejecutivo, sea la señora o sea el señor. Yo creo que es fundamental, porque si por ejemplo convocamos una consulta popular, que me parece legítimo, o una asamblea constituyente, el Ecuador no tiene un segundo que perder, y creo que para eso va a ser fundamental la actitud. Ojalá, yo sí quisiera, y ojalá, lo que siempre aconsejo a mis clientes, amigos, despójense de las redes sociales. Twitter es una burbuja donde las tribus se hablan a sí mismas. Ojalá el futuro presidente, el día lunes, los presidentes se sienten con todos, con los correístas, con los de Construye, con los socialcristianos, con los independientes, con la ADN, porque el país está al borde de la desintegración, querido Fernando. Adelante, Elsie. Osvaldo, ¿cómo está? Buenas tardes. Elsie Ballerino lo saluda. ¿Qué tanto puede hacer un mandante, en este caso el presidente que escojamos el día de hoy, en tema de inseguridad, que es el que más nos aqueja a toda la población? No quiero pecar en lo que decía señor Aguayo de los todólogos, ¿no? Que para mí me generan terror también. Pero sí hay algo que le puedo afirmar, de acuerdo al marco constitucional, y el otro contertulio que es abogado seguramente tiene mejor conocimiento que yo en esa materia. Tengo entendido que de acuerdo a nuestra Constitución, la seguridad es una política pública
que es de exclusiva responsabilidad del Estado ecuatoriano, del Poder Ejecutivo, ¿sí? Entiendo que los municipios, al menos de mi interpretación jurídica, a pesar de que soy abogado, no ejerzo el derecho, digamos, como acción. Digamos, no es lo más importante en el RUCS, para que me entiendan en términos profesionales. Entiendo yo que de acuerdo a la COTAC, los municipios pueden dar el agua, las motos, los almuerzos, colchones, hacerles barras, facilidades, etcétera, pero no delinean, y esto es lo más importante, la seguridad, que es una política pública. Entonces, yo creo que el primer paso es entender eso, que la seguridad es una política pública, y esa política pública requiere de tres cosas. Primero, de liderazgo. Y en eso creo que nos fallaron los dos candidatos. Ningún candidato nos dijo cuál era su plan de seguridad. Al menos en primera vuelta creo que Topic tenía una tesis en ese sentido. Pero en esta segunda vuelta ninguno nos dijo cuál era su tesis de seguridad, cuánto van a invertir en seguridad, quién va a liderar el proceso de seguridad, cuáles son los objetivos que se buscan. Porque le pongo un ejemplo, casi siempre se habla de El Salvador, por poner un ejemplo, que desde mi punto de vista esto no se resuelve creando cárceles y más cárceles y jugando tiro al blanco con los delincuentes, sino se resuelve sobre todo con la inversión y el poder del Estado, que es de donde surge la solución del Salvador, eso lo rescata. Y El Salvador invierte el 5% de su Producto Interno Bruto en seguridad. Entonces yo creo que para solucionar este problema, quien debe de tener el poder, o dicho de otra forma, este es un tema, justamente Ecuador es lo que al contrario de lo que le pasa a otros países. Este es el momento del Estado y más Estado, al menos en materia de seguridad. Muchas gracias, Osvaldo, por haber estado con nosotros el día de hoy. Muy amable.